¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy es viernes 2 de abril del año 2021 y vamos a hacer una entrega en este canal que es Master Vidal en YouTube y bueno, también tenemos ya nuestra página en nuestro muro normal de Facebook, Marco Vidal Contreras. Y trabajo ya, también estoy generando algunos enlaces en Marco Antonio Vidal Contreras en Instagram, por si quieres localizarnos, entonces es relativamente sencillo. Recuerda que tenemos dos líneas en este canal, una de elementos literarios, donde a partir de los niveles de lectura vamos penetrando en la profundidad de las obras artísticas, obras literarias, y la otra que en general es de desarrollo personal, donde toco variados textos, siempre revisando que tengan un alto nivel de calidad en su escrito y de carácter científico en términos psicológicos para, sobre todo, el punto importante es que vayas a la experiencia de leerlos. Si ya los leíste, bueno, pues entonces podrás, con los puntos de vista que aquí compartimos, ponerlos en consideración, tal vez regresar a una relectura, revisar algunos que posiblemente no te hayan compartido. Yo durante muchos años he hecho un trabajo académico a nivel preparatoria y la verdad es que los programas y la manera de dar la clase en la literatura, tanto cuando fui alumno como con mis compañeros, siempre ha sido demasiado rigurosa, demasiado formalista. La gente no sale o no salimos amando la literatura, ni siquiera la experiencia de leer. Estamos muy lejanos de eso y lo vemos como una materia más que no tiene ninguna trascendencia. Bueno, pues ya durante veintitantos años en ese punto académico he intentado darle una vuelta a eso, y aquí el punto es que la literatura tiene mucho más, muchísimo más que decirnos a nivel personal, es decir, directamente para mí, que no soy su cliente ni siquiera su lector, sino me pongo en un diálogo directo con la obra literaria y el por qué y el para qué de en este momento de mi vida estoy enfrentándome a este texto a partir de las herramientas que nos permiten descubrir justamente esos mensajes, que hay mucho más de profundidad que registrarlos como en un género, por ejemplo, pues saber que es una novela que se escribió en tal época. Eso no dice absolutamente nada de la obra y como te insisto, por el contrario, hasta puede alejarnos. Bueno, pues hoy vamos a enfrentarnos a Santa Juana. Santa Juana es una obra dramática, es una obra de teatro del escritor irlandés George Bernard Shaw. Bernard Shaw nació el 26 de julio de 1856 en Dublín, en Irlanda, y murió el 2 de noviembre de 1950 en Gran Bretaña. Ganó el Premio Nobel de Literatura en 1925. Y bueno, su obra en realidad es muy extensa, fue además crítico de arte, no diría que filósofo, pero estuvo muy cerca, tiró vuelos altos, ¿no? Sus obras en general están muy bien construidas, sin duda alguna, bueno, claro, pues ganó el premio Nobel, están muy bien construidas, pero tocan temas existenciales, tocan temas filosóficos, tocan temas, como el caso incluso de nuestra obra de hoy, Santa Juana, pues temas teológicos, incluso temas religiosos y teológicos. Entonces, bueno, pues es muy, muy interesante, muy nutritiva, y además luego hace un poco de daño cuando estos autores como de tan elevado rango intelectual entran al teatro, pecan un poco de dejarnos ladrillos, de dejarnos ideas, de quitar la vida, y el teatro justo lo que va a presentar, por eso lo presentan de manera directa en teatro, pues es la vida, los conflictos, las dudas de los personajes, el ver a las personas convertidas evidentemente en personajes, sufrir con sus decisiones. Y sufrir es pues a partir de sus sentimientos y verlos vivos y que nos lo transmitan de manera instintiva, pues en este contacto espiritual o de piel a piel, podríamos llamarle. Entonces, ahí muchos autores no tienen el oficio, no tienen la calidad de la escena y se quedan, pues francamente, en mamotretos existenciales o mamotretos filosóficos que no bajan a tener vida. Vemos ideas expuestas en el escenario, pero no vemos conflictos vitales, no vemos seres humanos
padeciendo, luchando, estableciendo, imponiéndose, derrotados por sus decisiones vitales, como se espera de una buena obra de teatro. Shaw no tiene ese problema. Bernard Shaw pone sus grandes ideas en situaciones, si no simples, sí absolutamente creíbles, y el tipo dominaba perfectamente el asunto escénico, el asunto del el conjunto de los actores y la tarea de poner eso en el espectador. Él sabía que había que trabajar por la sencillez, por la verdad, por la verosimilitud, etcétera, etcétera, a partir de una obra dinámica, de una obra incluso divertida, y nada, en este caso, pues otra vez, nada de ideas así retorcidas, nada de poses, nada de filosofía simple, sino estos personajes tienen este destino, este sino existencial, este sino en su vida, y lo van a enfrentar. Juana es decir, está basada en lo que se ha hecho un asunto, pues una historia. Este asunto es real. Santa Juana fue 300 años después del suceso histórico como tal, fue canonizada por la Iglesia, por el Vaticano. De ahí que incluso Shaw, para el final, en esta comedia, no es propiamente una comedia y en realidad no importa, sería una especie casi es un melodrama, sobre todo porque el final pone un elemento, una tragicomedia, pone un elemento no realista, ¿no? Vamos a ver a Juana convertida en fantasma, en el sueño del rey, en el sueño del rey ya viejo. Se le aparece Juana y le dice: soy parte de tu sueño, tú estás durmiendo, estás roncando en este momento. Lo haces así de manera muy divertida, mientras tenemos este diálogo que es para cerrar la obra y agregarle ahí 300 años, ¿no? Es un gran elemento que hace Shaw, sobre todo para ponerlo en el teatro. Da un salto de 300 años para decirnos que el fantasma ahora se entera, que el fantasma de Juana se entera que, bueno, que la iglesia ya la perdonó, y ella dice: bueno, ¿y de qué demonios sirve eso? Si no es más que justo como para acentuar que la iglesia va esos años atrasada con respecto a la vida que tenía, a la cual tenía que darle una respuesta más inmediata, y que no le beneficia absolutamente a nadie, pues sigue siendo un acto absolutamente ególatra de la iglesia, que está muy, muy lenta, que está estorbando, y que ella como tal, la verdad es que plantea también cosas muy hermosas, porque no hay ninguna heroicidad, no hay ninguna santa. Pues aunque me llamen santa, la verdad es que yo ya estoy en otro cotorreo. Esto no me causa a mí el menor de los placeres. Le parece casi hasta ridículo, y eso tiene mucho que ver con la vida, con la vida. Creo que el show cierra de manera magnífica diciéndonos: no, ni siquiera andemos pensando en hacer una gran vida propuesta al futuro, ¿no? Es decir, voy a dejar una gran obra para que las generaciones venideras se enteren de quién fue Marco Vidal. Y entonces eso son banalidades de tu existencia, banalidades de tu ego. Te está engañando, porque además el mundo a partir de eso también vive es un mundo de engaños, es un mundo de ilusiones, con la idea de vivir el presente, de vivir el momento único de nuestra existencia, que es justo el aquí y el ahora. Nada más claro y nada más trascendental y como base de existir, justo para el teatro para el arte dramático y su representación en la escena. Bueno, pues voy a ir soltándote algunos textos. En este caso, pues sí, textos directamente. En algunos casos te diré de quiénes son los personajes que van desarrollando la trama, que en realidad es muy sencilla, pues es la historia de cómo Juana consigue convencer a los nobles y al rey incluso lo corona. Juana era verdaderamente en la sociedad don nadie. O sea, aquí no hay un asunto que tenía palancas. Por eso, a lo mejor eso lo perdemos. Pero es como si, ¿qué te digo? Pues un tipo que trabajara en una gasolinera convenciera al presidente López Obrador de dar un giro económico o social para nuestro país, y de una trascendencia importantísima, de ese tamaño. Es decir, no te estoy diciendo
que Juan estudiaba en las mejores universidades, era casi, creo que lo dice, era analfabeta, no tenía su firma en el caso de la obra, le ayudan a firmar, le toman de la mano y escriben su nombre, es decir, no sabía leer y escribir, pues más o menos si fuera contemporáneo este asunto a ese nivel, que un muchacho de una gasolinera dijera que está hablando con los espíritus o con el mismísimo Dios y tiene que ver al presidente López Obrador o a lo mejor más lejos, porque había más trascendencia a alguien de la ONU, al director de la ONU, creo que se dice de otra manera, y convencerlo de un plan mundial, así de ese tamaño, ¿no? Entonces, claro, hay que ponernos también, digo, en una lectura juiciosa pensamos en el resto de los personajes como una bola de idiotas. Sin duda lo son, pero son una bola de idiotas pensando en que quieren sostener su posición. Ese es el punto. Si de manera muy básica y muy simple un día un alumno se levantara y me dijera, profe, voy a dar la clase en la mañana, un ángel me dio todos los datos sobre el teatro y la clase de hoy la voy a dar yo, así que con permiso, siéntese y escuche y aprenda. No sé si le diría así, ándale, pásale y da la clase. Evidentemente, no sé si lo reporto, lo corro, lo saco del salón. Pensemos que esa es la reacción natural del resto de los personajes para ir imaginando nuestra historia. Bueno, pues los convence, recuerda entonces, los convence a los nobles de liberar a Francia del yugo inglés. El asunto aquí es, en la guerra de los 100 años, la liberación por parte de Francia ante la invasión inglesa. Ese es el sentido histórico. Y entonces Juana escucha y ve voces directamente de Dios que le dicen que haga eso, que convenza a los nobles, a los jefes militares, al rey mismo, de que ella conduzca, una niña flaca, sin experiencia militar, que ella sea la que conduzca la batalla frente a los ingleses. Ahí debe haber algo simbólico, es decir, seguramente, y mucho más si fue histórico y pasó por ahí, ya en el caso de nosotros, el asunto es a nivel interior, ¿cuál de nuestras voces? Recuerda que estamos jugando nosotros a que en nuestro interior, como en la película de, ahorita lo recuerdo, de Intensamente, de Pixar, tenemos una serie de personajes que toman el mando según la situación. Entonces, cuando en las mañanas me voy a correr y me falta 1 kilómetro por correr y ya estoy cansado, toma el mando el rudo de la personalidad de Marco y se pone a decir, venga, vamos, y un poco más, y esfuerzo, y acelera, y ya casi llegamos, y rebasa al que sigue, y vete por el otro, y no dejes que te rebasen. Y entonces cuando me doy cuenta ya terminé el kilómetro que me faltaba, y a veces incluso más. Y ya termino muy contento y muy tranquilo. Después cuando me baño y tomo un almuerzo, entonces viene otro aparte y me dice, oye, durmamos, estamos muy cansados, fue una friega, dejemos el estudio para el rato, vamos a tomar un descanso, y se pelea con el personaje de la obligación que dice, no, hicimos un compromiso. Así pasamos nuestro andar, así pasamos nuestro día. En este caso, entonces, para nosotros, para no dejarlo afuera, yo creo que aquí el mensaje es cuántas veces la parte más inocente de nuestra existencia, nosotros mismos la hemos callado. Como hombre, me ha costado mucho trabajo desde que fui niño, siempre lo he sabido y siempre lo he notado y siempre encontraba esa diferencia entre los niños de mi generación y yo con una sensibilidad marcada, con una sensibilidad diferente, con una vulnerabilidad distinta, por lo que sea, por carácter, por determinación, por familia, por temperamento, por lo que quieras. Pero esa parte, frente a estos pequeños changos salvajes, no era normalmente la más destacada. Entonces tuve que aprender a veces con mucho dolor a esconderla, a veces a usarla cínicamente, porque muchas veces engañé, así literalmente, a un par o más de niñas, haciéndome el sensible y el vulnerable, y una vez que les robaba un par de besos, no las volví a ver y las lastimaba, sabiendo que lo estaba haciendo a propósito, es decir, haciéndome el sensible para poder acercarme, robarles unos besos y después largarme. Ese es el mundo que ha hecho de esta voz una cosa de utilidad, una cosa
para aprender a engañar, para aprender a adaptarnos a este mundo, porque así se mueve el mundo, así se mueve afuera. Entonces, seguramente para mi adolescencia, para mi adultez entera, para muchas otras situaciones, esa niña inocente, esa voz ignorante, ese güey entregado, simplemente ese Marco que dice, amo, no importa quién sea, si es mi hermano, si es el peor enemigo, si es mi novia, si son mis hijos, yo amo, yo me entrego, si es mi profesión, yo voy así directo. Como se ha dado muchos madrazos, entonces, ¿cuántas veces han aparecido esta parte que está en la obra como religiosos, como nobles, como el rey que la cancelan, que ya no le creen? De eso va al interior de nosotros este asunto. Entonces, ¿hace cuánto que no te pones en contacto con tu voz más noble, que la ninguneas, que piensas que tu inocencia, que tu ignorancia, que tu simpatía la achicamos porque la comparamos con otros y entonces no la dejamos salir cuando muchas veces esa parte, esa simpatía, esa ternura, esa vulnerabilidad, esa empatía, es el punto que debe comandar el cambio interior en nosotros. Y sí, a lo largo de mi vida, las mejores situaciones que he tenido a nivel profesional, a nivel amistad, en la relación con mis hijos, es decir, en la paternidad, en mis situaciones de pareja, como hijo, como amigo, las más importantes han estado comandadas por ese marco sencillo, por ese marco simple, por ese marco que ama a sus amigos, a lo que ya te he dicho. Una vez que confío que será aceptado, digamos, o en un estado de emergencia, donde tiene que aparecer ese marco, pues Marco es capaz de soltarlo, todavía con temores, todavía con riesgos. Y el asunto es que una vez que sucede, lo vuelvo a juzgar, ¿no? Vuelvo a decir, bueno, seguro fue chiripa, no, la verdad es que yo, quién sabe gracias a qué suerte salió, ¿no? Pues a ese Marco, a esa voz, a esa Juana, este, sin prejuicio, esa Juana inocente, porque aquí el talento de show es que nos presenta una Juana todo el tiempo inocente, incluso en la primera escena se burla el mayordomo y a Roberto se burlan de ella y ella no entiende las bromas, ella parece tonta porque es muy literal, porque es muy entregada, porque sabe que tiene una misión. Bueno, al interior de nosotros, ¿cuántas veces hemos cancelado esa parte tan inocente, tan verdaderamente noble, porque afuera pues la van a atacar, porque afuera la van a madrear y además no solo la van a madrear ni la van a atacar, nosotros mismos en nuestro propio interior ya la juzgamos, ya la tenemos amarrada, ya la tenemos sujetada, ya le decimos tú no salgas pendeja. Es un proceso largo, hay que trabajarlo. Yo tengo montones de esas, basta que alguien me haga una crítica, basta que yo intente, me encanta, este es algo que poco a poco he ido modificando, me encanta hacer chistes bobos, mientras más bobos, más me gustan, armo chistes de una simpleza y de una bobería maravillosa y normalmente las respuestas son, ¡ay, qué tarado! Y me lastimaban mucho, hasta que, bueno, fui aprendiendo que me lastiman por envidia, porque los otros no tienen esa libertad, porque hace mucho que mataron a su Juana interior y que es una bendición que la mía siga apareciendo. Entonces, poco a poco he ido diciendo, ok, va, ya sé que voy a tirar un chiste verdaderamente bobo, verdaderamente simple, y que es para mí, ¿no? Que es mi propia libertad, que lo que está puesto en ejercicio es mi propia sanidad mental. Bueno, de ahí va todo el proceso. Y luego, terrible, tristemente, esto lo dice incluso en las conversaciones con Dios, bueno, pues quien se mete a Redentor acaba crucificado, diríamos, ¿no? La muerte de Juana es terrible, es muy digna, es terrible. A mí me da la impresión, pero bueno, claro, yo tenía que seguir un asunto histórico porque está basado en un hecho real, que a mí me da la impresión de que, te lo voy a comentar después, Juana se queda con su ego. Juana no es capaz claro, no tenía de dónde. Es decir, si lo comparamos con Nelson Mandela, que estuvo 27 años en prisión y hasta donde sé, con sus crisis evidentemente, pero en 27 años lo que no le pudieron robar a Nelson Mandela fue la alegría y eso que estuvo en prisión tanto tiempo, cuando a Juana le dan a escoger entre la
cadena perpetua o quemarla, ella apuesta por lo que no conoce, porque ella pudo haber dicho, ok, a ver, pues no quiero morir y vamos a la cadena perpetua, y si traigo una vida interior poderosa, pues podré ser feliz entre cuatro paredes, ahí encerrada. No lo sabemos. Es decir, igual y ahí se cuela un alacrán y la mata y se va con Dios y se acabó tan tan. Sino ella se queda con el elemento de no, prefiero morir con mi verdad que vivir con la mentira. Yo tengo la impresión, pero otra vez, esta crítica es desde fuera, por lo tanto no es válida, que el personaje se pudo haber sostenido ahí, en decir, va, pues la espiritualidad se puede vivir en medio de un bosque a plena libertad o encerrada en un puto cuarto, en cadena perpetua, porque el asunto está interior. Pero bueno, pues al ser un asunto histórico, seguramente tenía que llevarlo por allá. Bueno, vamos a entrarle y te darás cuenta de eso. Por lo tanto, entonces nuestro texto aquí directamente está puesto en el nivel 7. Muy al principio de mi canal tendrías que darle hasta este giro, si vas a buscar los videos, de poner los videos en términos del más antiguo a los más recientes. Mi segundo o tercer video trata sobre los niveles de lectura y está clarita la explicación de este proceso que te estoy compartiendo en este momento. El nivel 7, que es el último nivel, es el nivel mítico espiritual. A muchas obras hay que perseguirlo, hay que ir a encontrarlo. En esta no, en esta está abierto. Aquí el asunto es, Bernard Shaw dice, aquí está un asunto espiritual. Esta obra ya directamente trata sobre un elemento espiritual y el viaje entre una misión, en el caso de Juana, una misión puesta, se la dijeron las voces, muchos de nuestros personajes en las novelas, en las obras, en el arte, tienen que encontrar esa misión. Muchos de esos personajes viven esa misión a pesar, casi en contra de su propia voluntad. Edipo intenta alejarse de su destino y paradójicamente mientras más se aleja, más se acerca. Y entonces, acá no, acá el asunto es, tú tienes esta misión y ella dice, va, a mí me queda clarísimo que los que me están hablando son ángeles, es la voz directa de Dios y ya estoy convencida, no tengo una lucha interior. Entonces aquí el asunto es más bien cómo la materializo, cómo pongo el ideal mental y el ideal emocional o del alma, espiritual, cómo lo pongo en la tierra, cómo lo elaboro en los hechos. De eso va. Y el precio brutal, porque la enfrenta a un grupo que no la comprende, que es terminar quemada en la hoguera. Entonces, sobre esa anécdota, la obra también, pues sin duda es muy anecdótica, lo cual también entonces es muy simple. Bernard Shaw, insisto, es un gran autor, porque incluso en la discusión más fuerte del diablo, Dios, la libertad, el hacer razón, quién tiene la razón, sí, la voz que escuchamos o las voces que escuchamos los individuos o la iglesia, ¿no? Si lo que yo pienso, lo que yo genero como mi intuición es verdadero, o solamente lo que leo en la Biblia o lo que el pastor dictamina que es lo verdadero para mí, va a ser eso la línea a seguir. E incluso esa escena, que es la más densa, la verdad es que también se vive de manera muy ligera. Tenemos un espléndido autor en Shaw. Abre la obra, el primer texto, está Roberto y llega su mayordomo y el mayordomo le dice, no hay huevos, no hay huevos por todos los diablos. Dice Roberto, ¿qué quieres decir con que no hay huevos? Yo no sé si aquí es mi mente mexicanota, pero creo que es a nivel internacional que los huevos, los blanquillos, siempre han estado emparentados con el asunto de los testículos. Y entonces lo que el mayordomo le está reclamando es no hay valor. Aquí no hay valor, no hay huevos. Tenemos a Inglaterra metida aquí 100 años y no hay huevos suficientes para quitárnoslo. Recuerda que en la obra y por lo tanto en el asunto histórico también hay unas, dice Juana, lo que está sucediendo es que tus soldados están bien entrenados, son valerosos, son buenos tipos los soldados franceses, pero están desganados, no les va la vida en la batalla, no les va la vida en la guerra. Y ahí está el mensaje para nosotros. Si no nos va la vida en la batalla, que es nuestra vida, nos va a estar aplastando el enemigo. Que puede ser tu historia personal, tus adicciones, tu neurosis, pero entonces el enemigo inglés, el extranjero, el que no es de nuestra naturaleza, el que viene de fuera, la neurosis, los traumas infantiles, las adicciones, nos están pisoteando. Y la gente, pensamos que es un asunto de valor. En Alcohólicos Anónimos insisten mucho que la recuperación no es para nada un asunto de valor. Sin duda se requiere,
pero no es un asunto de valor. El más importante estaría en la rendición de ese estado. Entonces dice, pues no, no hay huevos. El mayordomo dice, el mayordomo, no es culpa mía, señor, es la voluntad de Dios. Roberto, blasfemia. Dices que no hay huevos y culpas a tu hacedor. ¿Por qué podemos ver, como dice el buen García Márquez, lo utiliza para las novelas sobre todo para las novelas, pero se puede poner aquí en obra de teatro? Con estos tres textos de nuestros dos primeros personajes ya tenemos resuelto el conflicto. Cuando menos una enorme pregunta. Estas situaciones que vivimos, incluso la falta de valor, ¿viene de nosotros o viene de Dios? ¿Somos víctimas del famoso destino o no nos hemos hecho responsables del estado de nuestra vida? No, pues así lo quiso Dios, entonces pues contra Dios no puedo y venga, entonces soy un títere, absolutamente un títere de Dios, ¿no? Cuando la gente dice, ahora que hay tanta bronca con las muertes, bueno, no es que haya tanta bronca, sino que mucha gente más se está muriendo por el famoso COVID, entonces cuando la gente dice ya le tocaba, no se hace responsable de que no es le tocaba, es yo lo elegí y además lo elegí de esta manera. No solo yo, sino además socialmente, porque he dejado creer que los ingleses están aplastando a nuestra tierra, que tenemos algo de fuera, en este caso la muerte o el destino, que no podemos hacer nada. Y es muy neurótico, porque por otro lado, ¿cómo es que amamos y adoramos a un Dios que el día que se le ocurre nos quita? O sea, yo iba muy bien, conozco al amor de mi vida me empieza a generar, estoy muy contento, y pum, Dios dice, vámonos, cabrón. ¿Cómo por qué? Si además a ese patán, a ese tirano lo tengo que amar, es muy neurótico. Entonces ya está el primer planteamiento. Esta falta de huevos, esta falta de valor, ¿es culpa tuya o estás culpando a tu creador de esa situación? Más adelante el mayordomo dice, ok, aparece Juana, esta chica que ya te platiqué, que quiere hablar con ella para que le dé a Roberto, viene a pedirle un caballo y el mando de su pequeño ejército. Y dice el mayordomo, no señor, tenemos miedo de vos, pero ella nos infunde valor. Y entonces les dice él, ¿qué les da miedo enfrentar a Juana? ¿Qué sucede? Es una chamaca flaca, casi adolescente, ¿cuál es el problema? Y él le dice, no, tenemos miedo de ti, a ti te tememos porque tú eres el rey o el rey feudal, pues, el señor feudal de nuestra tierra, a ella le tenemos respeto. Y viene otro gran punto de Bernard Shaw. Aquí te diría, revísalo como padre, si ya tienes hijos, revisa tus acciones, si prefieres que te tengan miedo o que te tengan respeto. Como con los gritos, con los castigos, con las amenazas, lo que generamos es temor. Con el ejemplo, con la compañía, con la resiliencia, con la escucha, lo que generamos en los otros, lo quiero enmarcar, digamos, ahorita con los hijos, lo que generamos es respeto. Y hay un enorme juego, porque Roberto, claro, es grandote, es un guerrero, es un hombre fuerte, pues él impone miedo. Y Juana, que es una flaquita adolescente, impone respeto. Es bien interesante ese planteamiento que lo vamos a encontrar justo en el desarrollo del drama. Más adelante un personaje que se llama Paul y dice, lo que necesitamos ahora son unos cuantos locos. Mira dónde nos han conducido los cuerdos. Otra cosa, es Inglaterra, que otra vez simbólicamente es, ¿qué representa en tu vida Inglaterra que te está aplastando? Eres víctima de tu suegra, de tu esposa, de tu esposo, etcétera. Y a lo mejor lo que hace falta es un toque justo de locura, porque el asunto cuerdo, el asunto de llevar las cosas tal y como deben ser, mira en dónde estamos. Es decir, recientemente atendí a dos señoras ahora pues, jóvenes, guapas en su momento, chicas muy guapas, muy ilusionadas, profesionales ambas en sus ramos de trabajo, y las dos con una crisis existencial verdaderamente espantosa, las dos en un asunto de una vivencia intramuros, de una vivencia dentro de su casa muy triste. Y entonces parte más allá de lo profesional como amigo, era dónde dejaste a la chamaca de la preparatoria que conocí, talentosa, divertida, que hacía así a los chamacos, inteligente, sensible, con ganas de comerse el mundo. ¿Dónde demonios está? Si apenas han pasado 8 o 9 años, bueno, pues ahí está justo, por querer hacer las cosas bien, es decir,
pues se casaron, amaron a su pareja, le fueron fieles, pusieron casa, ayudan en el hogar, tienen hijos, cuidan muchísimo a los hijos, se convirtieron pues en buenas mamás. Algo sucedió al interior de las casas que ahora están aburridas, neuróticas, enfermas, pasadas de peso, sin dormir, pidiendo ayuda a gritos. Y uno de los reclamos fue: ¿Dónde me perdí, Marco? Hace 12, 15 años que eras mi profe y que jugábamos y que en los recreos platicábamos mientras tomábamos un café. ¿Dónde quedé? ¿Dónde quedé? ¿Dónde me extravié? No es que sea la invitación a pórtate mal, no, no tiene nada que ver, es que ya sabías que el asunto de portarnos bien sin apasionarnos, sin entregarlo por nosotros mismos, es un infierno, es una falacia, no es neta. Quizá entonces sabías, porque a mí mismo me pasó, pues, es decir, 2 días antes de casarme con la mujer con la que tuve hijos, le dije: oye, no va a funcionar nuestra relación, la verdad es que está cabrón, no deberíamos casarnos. Y ella me dijo: sí, ya lo sé, pero ya tenemos todo. Pues, entonces, bueno, pues nos casamos. Me parece que honestamente hicimos la lucha, estuvimos 10 años juntos, pero nada, pues ahora somos un par de indiferentes absolutos. Bueno, nos importan mucho nuestros hijos, pero entre ella y yo en realidad no hay absolutamente nada. Lo supimos hace veintitantos años. Fue complicado. Bueno, eso tiene una consecuencia. Esa parte tiene una consecuencia. Aquí entonces el personaje dice: lo que necesitamos son unos cuantos locos, mira dónde nos han conducido los cuerdos, ¿no? Pensando en estas chicas, ahora lo que hace falta también es de pronto pues una idea que a lo mejor no vaya con el asunto. Pues si el güey te está pegando, déjalo. Ay, no, pero mi mamá y su mamá, ¿y qué va a pasar? Es como otra vez ponerse aquí la piedra de yo soy la obligada a hacer las cosas bien, y si lo suelto, cuánta locura puede aparecer. Fíjense, rápidamente lo comento ahorita. Vengo de la estación más cercana del metro a mi casa. eh, Se hacen 45 minutos caminando, 20 en un pecero en día normal. Y he tomado la costumbre de empezar a caminarlos. Me vengo caminando y hoy noté particularmente que venía rápido. Hoy es Viernes Santo. No tenía absolutamente nada que hacer como tal del compromiso, y me di cuenta que venía caminando rápido. Entonces me pregunté, dije: ¿por qué vengo caminando rápido? ¿Por qué vengo acelerado? En la mañana salí a hacer ejercicio. ¿Por qué vengo acelerado si no tengo nada? Me vine incluso caminando para disfrutar mi paseo. Traía en mi mochila ya la comida que iba a llegar a comer. El negocio que fui a hacer me salió muy bien, fue muy divertido, verdaderamente todo estaba perfecto. Mi vida en este momento está muy bien acomodada y hoy vengo caminando rápido. Entonces, reflexionando justo hacia adentro, me di cuenta que desde muy niño, en mi creatividad, en mi alegría, yo seguramente igual que todos los niños, amaba profundamente a mis papás. eh, en mi sinceridad, en mi inocencia, seguramente hice muchas travesuras. No recuerdo ninguna, de verdad no tengo ninguna donde yo haya dicho: voy a hacer esto para que mi mamá sufra o para que mi papá sufra. Sin duda ninguna, ni siquiera, posiblemente ya más grande, molestar a mis hermanos, pero ya cargado de neurosis. Ahí sí ya decir que voy a chingarme a este güey, ya con más responsabilidad. Pero yo soy el mayor de mis hermanos, entonces en realidad no. Y recuerdo una de las peores cosas que mi papá me decía era preguntarme si yo estaba loco. Cuando él se enojaba porque de pronto, bueno, alguna vez en el baño hice una mezcla, me metí a bañar de las primeras veces seguramente que me bañaba yo solo, y en una botella o en el vaso para enjuagar los dientes puse pasta, puse jabón, puse shampoo, y seguramente agarré ahí algo de las cosas para lavar el baño y mezclé esa madre. Y creo que se le enseñé a mi mamá y le dije: mira, ya hice un invento para lavarnos la boca y para trapear, con este sirve para todo. Maravilloso, verdaderamente inocente. Pues en la neurosis de mi mamá o de mi papá por el precio, cuánto pude haber gastado, cuánto pude haber desperdiciado. Pero bueno, cuando estamos neuróticos, un poquito de pasta de dientes y jabón y shampoo que se echa a perder en nuestra neurosis, decimos: ¡guau, este pinche chamaco!
La pregunta entonces que aparecía de mi papá era, ¿qué estás loco? ¿A quién se le ocurre estar mezclando esas pendejadas? Pues a un niño inocente de 6, 7, 8 años, cabrón. A todos los niños, a la gente sana, se le ocurre hacer eso. Pues sin duda es curiosidad, es incluso si no nos podemos llevar mucho ahí, tiene mucho amoroso del interior. Bueno, pues a partir de esas bases, de ese que estás loco, es muy probable incluso que por eso haya escogido una carrera artística, porque al final de cuentas acá tengo el permiso de hacer lo que quiera, lo que sea, donde incluso esa famosa locura puede ser hasta premiada, porque muchísimas de las ocasiones improvisando o generando cosas en la escena que no tienen nada que ver, pueden resultar hasta geniales, porque aquí se trata justo de eso, de que todas las putas locuras aparezcan. Pero el otro punto es, ¿qué tanto me quedé con esa voz? Que todas las cosas que hago de manera rara, cuando alguien me cuestiona que no deberían ser porque están raras, me joden. Fíjate el nivel tan importante, tan guardado que tienen ya en mi ser, que incluso decir, ok, me puedo ir en pecero, puedo tomar un taxi Uber, ¿qué hago caminando a las 2 de la tarde, 7 kilómetros rumbo a mi casa? ¿Que estoy loco? Esa pregunta me hizo así como eco. Dije, claro, ya entiendo por qué voy rápido, porque quiero que la experiencia se acabe pronto. Porque el asunto que me preocupa es, ok, sí estoy loco, me gusta caminar y no pasa nada, según yo, pero lo voy a hacer rápido para que no me avergüence. Alguna vez en una fiesta había unas chicas preciosas, nadie me quiso acompañar a sacar a bailar a las chicas, y entonces me paré yo a bailar solo. Quizá debía atreverme a ir por una de ellas, pero la verdad es que no lo hice y me puse a bailar yo solo y mis cuates, uno de ellos fue muy ofensivo porque verdaderamente sí me dijo que sí le causé pena, que él sí dijo, güey, no te vuelvo a traer una fiesta, te veías rarísimo bailando solo. Pues entonces, ¿dónde me apliqué eso? Y recuerdo que aquí en mi cuarto ponía música, cerraba la puerta y me ponía a bailar yo solo. A eso nos obligan. No tuve la fortaleza, no tuve la voz para decir que se vaya a la mierda mi papá y mi amigo que dicen que estoy loco, porque sí estoy loco y me vale madre. Ahora pensaba, la parte dolorosa es dónde estaría en mi creatividad, dónde estaríamos en creatividad si esas situaciones de locura inocente absolutamente las hubiéramos dejado desarrollar. Y entonces cuando renuncio a un trabajo, cuando renuncio a una pensión, cuando tengo una novia a la que le llevo 25 años, cuando tengo una novia que es más grande que yo, etcétera, cuando alguien de pronto me dice, güey, pues ¿qué estás loco? ¿Qué estás haciendo cosas raras? Enseguida siento esa angustia aquí en el pecho y entonces, claro, o me empiezo a alejar de la gente, o lo hago a escondidas, o respondo de manera violenta, ¿no? O invento. Recuerdo también un día estaba en Madrid y nadie quiso ir al parque conmigo y entonces me fui yo solo. Me compré un jamón serrano, unos bolillos, 1 litro de agua, una buena bebida, me llevé una toalla gigantesca que ahí tenía y me tiré en el Parque del Retiro todo el día con 3 libros. Me la pasé, fue una gran experiencia. A nadie se la pude compartir. Cuando llegué en la tarde, noche a la casa que nos hospedaba y me preguntaron, ¿dónde estuviste todo el día en el retiro? ¿Haciendo qué? Nada, leí nada, porque en realidad no hice nada. Me divertí, me reí, vi gente, caminé, dormí. Fue toda una experiencia maravillosa. Pensar además que estaba en Madrid era verdaderamente delicioso. Pero claro, en realidad para el resto del grupo fue pinche loquito que se va solito al parque. Y entonces, claro, esa respuesta no la vuelvo a dar. Cuando me salgo en las ciudades me voy yo solo y regreso a andar por ahí y se acabó la comunicación. No sé si eso es lo mejor, pero hoy es un gran día entonces porque me enteré que esa respuesta de enconcharme, esa respuesta de ponerme alerta, viene de una herida infantil que está lastimada. Entonces, benditas locuras, las locuras, diría en este caso Bernard Shaw, vienen de los santos. Santa Juana trae esa locura y los santos traemos locuras. Juana dice, oigo voces que me dicen lo que tengo que hacer. Vienen de Dios. Roberto, vienen de tu imaginación. Y escuchen la respuesta que pone Bernard Shaw ya en este personaje. Esta obra ha de haber sido escrita en 1920, por ahí, y 80 años después la trabaja el New Age. Toda la generación del desarrollo personal y del New Age
Los textos que hemos trabajado aquí tenemos explicaciones de las conversaciones con Dios, dirían esto. Lo repito para no perderlo. Dice Juana, oigo voces que me dicen lo que tengo que hacer, vienen de Dios. Roberto, vienen de tu imaginación. Juana, claro, es así como vienen todos los mensajes de Dios. Maravilloso. Entonces, cuando está la duda de, güey, y si lo estoy imaginando, pues ese es el conducto, la imaginación es divina. En las voces de Dios para ti vienen por medio de la imaginación. La imaginación no está en contra de Dios, es uno de los elementos que nos une a la divinidad. Genial respuesta. Dice, evidentemente, la imaginación es la voz de Dios. Juana, más adelante, no creo que sea muy difícil si Dios está de tu parte, es decir, vencer a los ingleses. Otra vez, por tercera o cuarta vez te lo digo, y aquí el punto importante es, ¿cuál es tu inglés? ¿Cuál es tu invasor? ¿Qué cosa te está aplastando? Otra vez te decía, tu neurosis, mis dramas infantiles, tu divorcio, tu victimismo. ¿Qué cosa te tiene colocado como víctima? ¿Contra qué cosa dices, quiero liberarme de esto? No creo que sea muy difícil si Dios está de tu parte. Dice el curso para milagros, el curso de milagros dice, déjaselo al Espíritu Santo. Y pones toda tu vida en sus manos. Pero muchos soldados son unos inútiles, no los soldados de la guerra contra Inglaterra. Las personas somos unos inútiles. Teniendo el mejor paro, que es el paro espiritual, lo cancelamos y queremos hacerlo nosotros. Alguien decía que sería una idiotez. Es como yo estuviera con ¿quién te diré? Bueno, voy a hacer un viaje, más bien voy a pensar que estoy con Pablo Picasso y Pablo Picasso me dice, ¿te dibujo algo, Marco? ¿Quieres que te regale un dibujo? Y yo le dijera, no, don Pablo, yo lo hago. No seas idiota, güey, pues es el mejor pintor del mundo. eh, y tú, en tu soberbia o en tu estúpida humildad, decirle, no, yo lo hago, muchas gracias, no se moleste, es una verdadera pendejada. Ahora, si eso es Picasso, imagínate Dios, o sea, si tienes al verdadero resolutor de problemas, pero tu orgullo estúpido dice, no, Diosito, yo lo arreglo, yo me metí a mí, déjame. Bueno, pues, pues sigue sufriendo. Juana, si yo fuera a Inglaterra contra la voluntad de Dios a conquistarla y tratar de vivir allí y hablar su lengua, el demonio me poseería. Y cuando fuera vieja me estremecería al recordar las maldades que había hecho. Puro nivel 7. Es decir, hagamos lo que tenemos que hacer desde el lugar que nos corresponde. A veces nos tocará ser Juana, a veces nos tocará ser simplemente el soldado que le abrió la puerta. Pero aquí el punto es no ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Para aclararlo, la voluntad de Dios es un símbolo, es la voluntad de tu yo más grande, tu anhelo más importante, aquella cosa. Sé que esto suena a coach barato, pero calma, asiéntalo tantito en tu cabeza. De lo que alguna vez pensaste que eras capaz de hacer y lo has soltado, lo has abandonado. Aquello que incluso ahora dices, la neta no creo que Dios esté hecho para hacer una cosa así. Esa es la voluntad de Dios. A eso veniste. Cuando esto todavía no lo he logrado yo, se ha encargado muchísimo mi querido brother Angelito, mi coach, se han encargado algunas otras personas de hacérmelo ver, que cuando termino un trabajo actoral, por ejemplo, y entonces alguien me dijo, pues incluso creo que tu trabajo es mejor que el de fulano de tal, y me menciona un top de los actores en México, pero un pinche top. Me acuerdo que incluso aquella vez lo abracé y me dijo, no te lo crees, ¿verdad, güey? Me dices que tú no crees que tu trabajo es mejor que, en este caso, que el de fulano y tal. Y yo, no, maestro, la verdad es que no me supusiste el problema. Pero créeme, soy un experto. Créeme que tu trabajo es mejor que ese cabrón. Cuando menos en esto, no estoy diciendo que seas mejor, ni son tonterías todo lo demás. Pero en esto que estás haciendo, yo creo que eres mejor tú que fulano de tal que está en top. Pero si yo no me veo ahí, si yo he perdido la fe en mí, si yo no creo en mi voluntad de Dios, en mi destino divino, que es ese, está cabrón. Alguna maestra también a nivel bien top, súper maravilla, me dijo una cosa así como de, bueno, te la voy a compartir, a partir de una obra de teatro que le presté con toda humildad y así, ay maestra, pues ay, a ver, ¿qué opinas? Me dijo, ay cabrón, no sabes el nivel que tienes. Me dice, me parece que en este momento esta obra no le pide nada a ningún autor de tu generación, del mundo, no de tu colonia, no de tu salón. Esta obra no le pide nada, güey. Si esta obra te la
firma fulano de tal, sería éxito mundial. Y yo así de, wow, esta maestra, maestra, estás en drogas, otra vez el asunto. Esa es la voluntad de Dios, no es un asunto que se anunció con rayos y que se anunció con palomas blancas. Es algo que tú dijiste, güey, esto que estoy haciendo está bien padre, esto que estoy haciendo está bien chido. Eh, pero claro, también, evidentemente, en un asunto ya más psicológico, si recuerda esto es una decisión que tú tendrás que tomar. Si tú empiezas a destacar, mucha de la gente que amas se va a sentir humillada. Entonces, claro, pues si yo tengo un hermano súper chingón, entonces no va a ser fácil que me reconozcan por el hermano del güey súper chingón. Y la verdad es que él será súper chingón en su propio nivel y yo tendré que encontrar el mío. Ese es el camino y por lo tanto no hay comparación, pero hay que trabajar para eso. Y si no te lo ha dicho Dios, te lo estoy diciendo yo ahora. Ojalá me creas, porque seguro tienes un talento a ese nivel eh, que además te está jodiendo, pero ya será decisión tuya. O lo pones a trabajar y lo sacas o se te convierte en cáncer. Adelante dice el mayordomo. Señor, señor, dice Roberto, ¿qué pasa ahora, mayordomo? Las gallinas se están poniendo como locas, señor. 5 docenas de huevos. Roberto, Dios del cielo, Él nos la ha enviado. Todo esto en la escena primera. Entonces Roberto cede, habla con Juana, Juana lo convence, Roberto cede, dice, güey, pues sí, no sé qué tengas, tu voz es, algo traes, se hace y entonces las gallinas empiezan a poner huevos. Es un gran ejemplo de show, de decirnos, otra vez, la voluntad de Dios es la naturaleza normal, no nos pongamos contra la naturaleza, no la detengamos, dejemos que tenga su curso natural. La moraleja sería una vez que dejas que la vida siga su curso, las gallinas empiezan a poner huevos. Las gallinas están para poner huevos, pero eres tú con tu neurosis, con tu preocupación, que no las dejas, que las tienes ahí ahogadas, ¿no? Que no, vives en tu pobreza y entonces nada más es, güey, suéltalo, literalmente suéltalo, deja que las cosas se acomoden solas y entonces las gallinas empiezan a producir. Carlos, ¿por qué las voces no me llegan a mí? Yo soy el rey, no tú. Y Juana le contesta, claro que te llegan. Carlos es el rey, ¿eh? Claro que te llegan, pero no las quieres oír. Tú nunca te has sentado en el campo a escucharlas. Cuando suene el Angelus, vos os santiguáis y se acabó. Pero si lo rezaras de corazón y escucharas el eco de las campanas después de que dejan de tocar, oirías las voces tan bien como yo. Es maravilloso. O sea, el asunto es que las voces, dice, esto también lo dice las conversaciones con Dios. Le pregunta a Neil Donald, güey, pero no te escucho, no me hablas. Y le dice Dios, todo el tiempo te estoy hablando, pero no escuchas. Aquí el asunto es, tú puedes reclamar que el otro no te habla, pero si tú no mueves aquí tus manotas, difícilmente lo vas a escuchar. Pero claro, ¿en qué consiste? Estoy es la campana y te persinas, es decir, cumples con la forma. Entonces voy al parque con mi novia, que me encanta tanto, que me gusta un montón, y me dice, ay, vamos al parque, vamos a dar una vuelta. Ay, voy todo condescendiente. Yo quería quedarme a ver el fútbol, pero bueno, venga, llevamos al parque esta neurótica. Y entonces, va, pues voy, ahí estoy a medias, ella me siente así, no pasa nada, me dice, mira el árbol, los niños, me hace cosquillas y yo respondo ahí todo mediocre y entonces a lo mejor hasta le quito las ganas de volver a ir al parque. Pues ahí estuvo. Si después digo, güey, pues fui al parque contigo, sí, cabrón, pero te conformas con ir, vas pero no estás, no disfrutas, no te entregas, no escuchas con el corazón. Tu neurosis no te deja, tu neurosis te tiene ciego. Aquí el punto es, entrégate. ¿Qué sucede si oyes las campanas? Atención con esto. Escuchas las campanas, pero después no escuchas el eco que hicieron en ti. Esto me recuerda, era casi como para llorar, ir a los museos. Tiene mucho que ver con que ir muy agradecido de la vida porque vamos a los museos europeos, por ejemplo, y entonces pues vamos pues casi gratis, pues, porque fuimos a trabajar y entonces es un enorme premio que nos dejen entrar a ver las grandes obras pictóricas, ¿no? De los museos ingleses, por ejemplo, que además los dos más importantes son gratuitos. Y entonces estar viendo ahí una obra maravillosa y que la gente pase y se tome fotos y haga escándalo y se tome una selfie y dices, güey, ok, el asunto no es ya vi el Van Gogh, ahora ¿qué me dice el Van Gogh? ¿Qué sucede con la vida del Van Gogh en mí?
Si no, no, ya lo vi, vámonos, ya mandé foto, ya vieron que estuve aquí, adiós. ¿Cuántos libros te has leído y solo los cierras y los pones ahí y los pones en tu colección y dices, güey, ya leí tal, y no hay un eco después de cada capítulo, después de que cierras el libro y no dices, ok, ¿qué me está dejando el libro? Una plática con tu hijo. ¿Qué sucede cuando platicas con tu chavito que te hace preguntas de la vida maravillosas, maravillosas? Que muchas veces ni siquiera lo volteas a ver, cabrón. Estás aquí en tu computadora y desde aquí le contestas, sí, sí, ajá, ándale. Y te preguntó, ¿por qué llueve? Papá, ¿por qué llueve? Ah, pues porque hay nubes, hijo, ya vete. Te perdiste una experiencia donde Dios mismo te estaba hablando. Neta, lo que estás haciendo, no puedes esperar 5 putos minutos para que digas, güey, qué maravilla de cabrón, de escuincle. Y luego cuando se vaya, deja que el eco aparezca en ti y digas, Dios santo, verdaderamente qué enorme responsabilidad maravillosa y qué gran regalo. eh, este chamaco maravilloso, lleno de curiosidad, que me acaba de hacer el día frente a este pinche trabajo burocrático, nefasto, y a lo mejor entonces ya también regresar con más ánimo a ese trabajo. Entonces no nos podemos quejar de que Dios, no me has mandado mensajes, te he mandado un chingo, pero no te quitas tus madres estas, o no te quitas tu computadora, o tu neurosis, francamente. Ok, y eso que era el rey. Juana, son mi recuerdo y mi salvación, son los que santifican la cruz. Atención, la cruz, hay un momento con la cruz, y entonces hay una enorme historia ahí que todo el mundo le arranca pedacitos, le arranca astillitas a la cruz, porque fue la cruz, la última cruz con la que a Juana dijo, me van a quemar, puedes poner esa cruz para que yo me concentre en la cruz. Y entonces el único soldado inglés que se atrevió a hacerlo, lo hizo pues, y después a esta cruz la santificaron, digamos, y entonces empezaron a quitarle pedacitos. Y Juana dice, no, la magia no está en la cruz, la magia está en el acto, la magia está en la vida. Por eso ella dice, son mi recuerdo y mi salvación los que santifican la cruz. Es el acto el que le da valor a mi cadena. No es mi cadena la que tiene el valor. El valor que le di es que me la regalaron o yo la regalé o que ahorré. Aquí está, esto representa el esfuerzo. No es que esta se la ponga cualquier otro o los audífonos o lo que quieras y estén ahí. No santifiques las cosas. La santificación está dentro de nosotros. Juana dice, oh Dios que creaste, con esto cierra, porque bueno, ya te lo dije a grandes rasgos, ¿no? Viene el proceso brutal, esta situación nefasta, esta cobardía brutal de las instituciones, esta necedad de querer tener razón, y ahí también te invito ahora en la lectura, cuando tú en tu familia, con tu pareja, con tus hijos en el trabajo, cuando tú eres el inquisidor mayor, ¿no? Ahí hay que leer, digo, es muy largo para estas experiencias, pero hay que hacerlo, el gran inquisidor de Dostoyevsky, ¿no? Donde tú has sido el único juez, dice los 4 acuerdos, tú eres el único juez y y la única víctima de tu propio juicio brutal que te tiene ahí condenado y detenido. ¿Dónde representas tú a la iglesia? ¿Dónde eres el papa? ¿Dónde en tu familia dices, aquí solo se hace lo que yo quiero? Aunque tus hijos no estén alegres, aunque se hagan los dormidos cuando llegaste, aunque tu mujer te siga diciendo que le duele la cabeza porque no quiere hacer el amor contigo, si tú quieres estar ciego a esas voces, adelante. Es tu decisión. El asunto es que no eres feliz y lo sabes, y la gente que está a tu alrededor te puede tener miedo, pero no te respeta y mucho menos te ama. No está en ellos, está nada más en nuestro proceso interior, en que hemos ido matando esas voces maravillosas, esas voces santificadas que lo único que nos estaban diciendo es, sé feliz a partir de tu propia inocencia. Bueno, pues cierra, ya después te digo, en el sueño de este rey envejecido, que sigue siendo un pelele, sigue siendo en realidad un cobarde, y se aparece Juana, hacen este diálogo de que ella está muy bien en el cielo, le tiene sin maldito cuidado, para nada le importa su supuesta santificación por parte de la iglesia y esas cosas. Y Juana dice al final, hablando con Dios, es decir, todo el tiempo en realidad hizo eso. Juana dice, oh Dios que creaste el mundo maravilloso, ¿cuándo estará preparado para recibir a tus santos? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y con eso cierras. ¿Recuerdas que abrió con no hay huevos, faltan huevos en este reino? Y entonces ella dice, ¿cuándo va a estar preparado este reino? Dice el curso de milagros, pues cuando lo decidamos, cuando cada uno de nosotros trabajemos por nosotros mismos, demos esa decisión y después hagamos una masa crítica lo suficientemente importante
para que esa pequeña masa, porque en realidad comparado con el resto es muy poquito lo que se necesita, cuando vayamos cooperando con eso, entonces el mundo girará. Este ejemplo es muy sencillo. Entré alguna vez a un salón y el pasillo de la puerta al escritorio del maestro tenía muchísima basura, estaba volcado el bote de basura, tenía mucha basura. Cualquiera hubiera llegado yo mismo lo hice, a regañar, a poner puntos menos, a pedirle a los alumnos que limpien el salón, a no dar clase hasta que el salón estuviera limpio, hasta que generé el cambio real, perdón, hasta que generé el cambio real, que fue que un día llegué a ese mismo salón y yo levanté la basura, toda, toda, pum, tiré. Y después el salón se quedó quieto, callado, pensando en que después iba a haber regaño o algo, no. Saludé y me quedé a dar la clase, y seguí dando la clase, ni siquiera lo comenté. La siguiente ocasión hice lo mismo. A la tercera situación se levantaron los de la primera fila a ayudarme y después el salón siempre estuvo limpio. Esa es la masa crítica. En realidad empezó uno, después se le unió la chica de la primera fila y después a ella se le unió el novio de esa chica, quizá hasta por vergüenza, hasta que después el salón estuvo limpio. Ya no hubo necesidad de hacerlo. Ni regaños, ni ejemplos, ni chantajes. Empecé por mí mismo. No quiero trabajar en un lugar así porque yo no lo merezco. Para mí, ni siquiera para los otros. Y entonces recojo lo que hago. Alguna vez también levantando una basura ahí en el salón se me acercó un muchacho y me dijo, profe, ya deje de hacerlo porque pues ya acá bajita la mano hasta lo están cotorreando. Ya hay quien tira las cosas diciendo, pues al fin que Vidal las va a recoger en algún momento. Le dije, si me detuviera así, no voy a modificar nada. Si me detengo por la voz de un enfermo, de un triste, de un abusivo, de un resentido, de alguien que ha sufrido muchísimo, no me voy a, no voy a conseguir nada. No importa que él siga diciendo lo que está diciendo, mi realidad que es que estas botellas de Coca-Cola ya no estén en mi camino, ya se está transformando. Esa es mi realidad y es mi responsabilidad. Ese es el cambio. Y seguramente, bueno, pues el chamaco me dijo, tiene razón, no le prometo hacerlo en la escuela, pero en mi casa seguro que sí. De todas maneras, siempre hubo una ganancia. Entonces, bueno, yo creo que es la época también, porque, y otra vez, este sentido histórico, es decir, Juana, afortunadamente después de Juana, solo la relación así, pues a lo mejor está, como te decía, Nelson Mandela o Mahatma Gandhi, que deciden no quedarse ahí, es decir, venga, pues sí, si me vas a encerrar, enciérrame. Soy feliz y puedo ser feliz en cualquier lado. No lo sabemos, porque ya no lo da la obra, porque ya históricamente no tenemos más elementos, ya podemos hacer nuestras propias interpretaciones y ver si Juana es posible que lo haya escogido por allí, tenía la conciencia de, ok, quémame. Al fin, la verdad es que igual que Cristo, en la crucifixión, soy eterna, esto es una obra de teatro. En el caso de Santa Juana de Bernard Shaw, literalmente es una obra de teatro. Entonces no va a pasar nada. Cristo con la crucifixión no fue para salvar nuestros pecados, ni para salvar al mundo de la perdición, ni su padre neurótico lo obligó a sacrificarse. Sería absolutamente idiota. El asunto es, dejen de joder con la vida, dejen de temerle a la muerte. No existe. Miren, incluso, ok, mátenme y regreso a los 3 días. Ese es el asunto. Entonces, por ahí podemos ir generando las nuevas posibilidades. Muchas gracias, soy Marco Vidal, estoy a tus órdenes, estás en Master Vidal en YouTube, nos vemos en la siguiente entrega. Y bueno, pues otra vez la voz es, deja que por más loco que le parezcas o loca que le parezcas al mundo, deja que tu niño inocente y santo se manifieste. Chao.